En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Y hoy seguimos estudiando el libro de San Marcos. Nos quedamos en el capítulo número 5. Empezamos a leer del versículo del 1 al 20. Vamos a ver ¿cómo se llama el título? No proporciono el nombre, Gadareno, el endemoniado de uno viene diferente, uno es Gadara, otro, ¿cómo dice en tu Biblia? Gerasa. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, vamos a empezar a leer, pero antes de empezar a estudiar, vamos a pedir al Padre Jesús y a nuestro Padre Espíritu Santo que sea Él quien nos dirija, que sea Él el que nos guíe y que nos lleve por caminos rectos, que sea Él el que nos disipe toda la oscuridad que tenemos en nuestro corazón. Si nuevamente, si usted no puede no puede más que nada grabarse las oraciones o grabarse los versículos y capítulos de la Biblia, pues haga esta oración con nosotros. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría e inteligencia y que nos guíe. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ven, Espíritu Santo, verdadero Creador, de la luz y de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto. Desvela la oscuridad que me cubre cada una de mis manos. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria intuitiva, un método infalible, ustedes para aprender y mandar de gracia de expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y lleva a tu buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiendo también la intercesión de nuestra Santísima Madre para que sea la santa voluntad de nuestro Padre, que por cada laico, por cada persona que se inscriba, nos permita liberar un alma del purgatorio. Sabemos que el purgatorio existe gracias a la doctrina que nuestro Padre nos ha enseñado y sabemos que se sufre en ese lado. Tal vez ahí está tu papá, tal vez ahí está tu mamá, tal vez ahí están tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, algún familiar o algún amigo puede estar ahí. Y este es un motivo muy lindo para decirle a Dios Padre, te encomiendo por todos ellos, tomando en cuenta que también ellas oran por nosotros. No pueden orar por ellas mismas, pero sí pueden orar por nosotros. Entonces, al liberar un alma del purgatorio, tenemos un ángel en el cielo que bendice nuestros matrimonios, que bendice nuestros hijos y bendice nuestros hogares. Gracias, Santísimo Padre. Te pedimos que sea tu voz la que mi corazón y boca salga. Úsame solamente como instrumento tuyo, porque hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesus heals a man with evil spirits. Jesus and his disciples arrived on the other side of Lake Galilee, in the territory of Gerasa. As soon as Jesus got out of the boat, he was met by a man who came out of the burial caves there. This man had an evil spirit in him and lived among the tombs. Nobody could keep him tied with chains anymore. Many times his feet and his hands had been tied, but every time he broke the chains and smashed the irons on his feet. He was too strong for anyone to control him. Day and night he wandered among the tombs and through the hills, screaming and cutting himself with stones. He was some distance away when he saw Jesus, so he ran, fell on his knees before him, and screamed in a loud voice, "Jesus, Son of the Most High God, what do you want with me? For God's sake, I beg you, don't punish me." He said this because Jesus was saying, "Evil spirits come out of this man." So Jesus asked him, "What is your name?" The man answered, "My name is Mob. There are so many of us."
and he kept begging Jesus not to send the evil spirits out of their region. There was a large herd of pigs nearby, feeding on a hillside. So the spirits begged Jesus, "Send us to the pigs, and let us go into them." He let them go, and the evil spirits went out of the man and entered the pigs. The whole herd, about 2,000 pigs in all, rushed down the side of the hill into the lake and was drowned. This man who had been taking care of the pigs ran away and spread the news in the town and among the farms. People went out to see what had happened. And when they came to Jesus, they saw the man who had used to have the mob of demons in him. He was sitting there, clothed and in his right mind, and they were all afraid. Those who had seen it told the people what had happened to the man with the demons and about the pigs. So they asked Jesus to leave their territory. As Jesus was getting into the boat, the man who had the demons begged him, "Let me go with you." But Jesus would not let him. Instead, he told him, "Go back home to your family and tell him how much the Lord has done for you and how kind he has been to you." So the man left and went all through the 10 towns, telling what Jesus had done for him. And all who heard it were amazed. Hermanos y hermanas, 3, palabra de Dios. Gloria Gloria a a ti, ti, Señor Jesús. Vamos en español, habla Señor, que tu siervo escuche. El endemoniado de Gerasá, llegando al otro lado del lago, a la tierra de Gerasá, en cuanto Jesús bajó la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre les había hecho pedazos, sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeando con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo al grito: "No te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes". Hablaba así porque Jesús le había dicho: "Espíritu impuro, deja a ese hombre". Jesús le preguntó: "¿Cómo te llamas?". Él contestó: "Me llamo Legión, porque somos muchos y rogamos mucho a Jesús que no enviara a los espíritus fuera de aquella región". Y como cerca de allí, junto al cerro, había un gran número de cerdos corriendo, los espíritus le rogaron: "Mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos". Jesús les dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2,000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y ahí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron de contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado, que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada, y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: "Vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti". El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados.
Hermanos y hermanas, esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esto lo que vamos a estudiar el día de hoy, el endemoniado de Gad. Gad es una tribu de Israel. Ese terreno donde Jesús va, se lo habían dado a la tribu de Gad, a la tribu de Manasés y una parte de la tribu de Rubén. ¿Por qué Jesús va ahí? Tal vez a predicar a lo que es también sus hermanos, porque en realidad son hermanos de él, son de la misma pueblo de Israel, pero ya no estaban siguiendo las leyes de Dios. Entonces se topó con este endemoniado. Pero vayamos a ver poco a poco, versículo por versículo, cuál es el mensaje que Dios nos quiere enseñar. La semana anterior vimos que Jesús venía en la barca. ¿Y qué pasó en la barca? Empezó una tormenta, se empezó a hundir. Cuando empieza Jesús a decir vamos hasta el otro lado, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque de inmediato empezó la tormenta, queriendo impedir a Jesús cruzar para al lado donde él había dicho. Esa tormenta no es casualidad. Dios quiere enseñar un mensaje. Cristo quiere enseñar un mensaje. Marcos está mostrando a Cristo a los romanos. Empieza mostrándoles primeramente al Cristo maestro, al Cristo que une la iglesia. Después Cristo empieza a evangelizar y después Cristo nos empieza a hablar del reino de los cielos, empieza a hablar de las parábolas y Cristo nos empieza a educar. Pero hoy empieza otra parte. Dice Jesús, vamos ahora a la otra parte. ¿Cuál es esa parte? Demostrarles que no solamente soy de naturaleza humana, que también soy naturaleza divina. En este capítulo que vimos anteriormente está la tormenta. Hoy vamos a ver un endemoniado. La próxima semana vamos a ver a una mujer con el flujo de sangre enferma. Y al final vamos a cerrar el libro de Marcos con una niña muerta, que resucita a Cristo. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque Cristo nos va a mostrar a través de este capítulo que Él tiene poder contra la naturaleza, Él tiene poder contra los espíritus malignos, Él tiene poder contra las enfermedades y Él tiene poder contra la muerte. Nos va a mostrar todo esto a través de este capítulo, pero también nos enseña que el ser humano va a sufrir por parte de la naturaleza, porque la tierra también está sufriendo por el pecado, que usted va a sufrir por esos espíritus malignos que usted no puede ver, pero están ahí, que usted va a sufrir por alguna enfermedad, que usted a lo mejor va a sufrir por algún pariente de muerte, o a lo mejor usted va a morir, pero Dios le quiere enseñar que Él es Dios y que Él tiene poder sobre todo esto y sobre todas las cosas. Amén. Amén. Pues empezamos con el primer versículo. ¿Qué pasó? Vamos de versículo en versículo. ¿Qué pasó? Salió Jesús de la barca y luego habla, Señor. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Ahí está bien. Vámonos de versículo en versículo para irlo a ver qué Dios nos enseña. Primeramente sale Jesús de la barca. La vez pasada dijimos que la barca representaba a la iglesia, teológicamente representa a la iglesia, pero no salieron los apóstoles. Yo he leído los capítulos de Lucas, el capítulo de Mateo, y nomás menciona a Jesús saliendo de la barca y al final Jesús entrando a la barca, no menciona a los apóstoles. ¿Por qué? Porque tal vez lo que Jesús nos quiere enseñar primeramente es ver a Jesús. ¿Qué es lo que usted entiende
Cuando dice Jesús salió de la barca, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué es lo que le viene a usted a la mente? Jesús salió de la barca. Nada más así nos quedamos con eso. ¿O qué nos quiere enseñar Jesús? Cuando decimos Jesús sale de la barca, me llama la atención que inmediatamente el hombre que está, que tiene el mal espíritu va contra Jesús. ¿Por qué? Porque no solamente es Jesús, el ser humano, la humanidad. Jesús nos viene enseñando a través de la palabra de Dios que Él es el pan de vida, que Él es el reino de los cielos. Le preguntaron en Lucas 17, 21, ¿y el reino de los cielos cuándo vendrá? Y Él dice, el reino de los cielos está entre ustedes. Él es el pan de vida. Le preguntaron en Juan capítulo 6, versículo 31, ¿y tú qué nos puedes enseñar? Nuestro Padre nos dio el maná, ¿tú qué nos puedes enseñar a nosotros? Dice, yo soy el pan bajado del cielo. Jesús es el sacerdote, Lucas 10, 16. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que los desprecia a ustedes me desprecia a mí. Jesús es la cabeza de la iglesia, que la formamos todos, que somos Él es el cuerpo. Lo dice en Colosenses 1, 18. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan capítulo 1, versículo 41. Jesús es la palabra hecha carne, Juan 1, 14. Entonces, cuando Jesús baja de la barca, no nos quedemos solamente con Jesús. Quedémonos con todo lo que Jesús significa. Porque es fácil decir, Jesús bajó de la barca, pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Contra quién va? Ese espíritu maligno, ¿a qué quiere destrozar? ¿A solamente Jesús humano? No. Quiere destrozar a todo lo que es la iglesia que Él fundó, que la iglesia que Cristo fundó, que Cristo es la iglesia, y va contra Él. Esa es la enseñanza que nos quiere enseñar ahí. Va el espíritu maligno, lo ve y corre. ¿Qué más sigue? Habla, Señor. Salió de la barca y luego, ¿qué pasó? Se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. ¿Qué es un espíritu impuro? Primeramente, es un hombre como tú y como yo. Es un hombre y tienes que grabarte esto. ¿Por qué? Porque lo que está viendo Jesús no está viendo un espíritu maligno. Va a hablar con el espíritu maligno, pero está viendo a un hombre que tiene un espíritu maligno. Usted puede voltear alrededor y puede ver al que está al lado suyo y se ve muy guapo, muy vestido, pero usted no puede ver el espíritu maligno que tiene él. Esperemos en Dios que no. Esto de los espíritus, ahorita vamos a explicarlo un poquito más, porque no quiere decir que todos estamos poseídos. Primeramente, si usted cree en la palabra de Dios y usted está enfocado en lo que es Cristo y en la gracia que la iglesia le da a usted por medio de Dios, entonces no tiene que temer. El diablo no puede entrar en usted. Está un hombre que tiene un espíritu maligno. ¿Qué es un espíritu maligno? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. La leemos en inglés y luego en español. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Nomás vamos a leer el versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Habla, Señor. Especially those who follow their filthy bodily lust and despise God's authority. These false teachers are bold and are ignorant
and show no respect for the glorious beings above his dead. They insult them. Amen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y desprecian la autoridad del Señor. Son tercos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los pobres superiores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es un espíritu maligno? No tiene respeto. Un espíritu maligno es atrevido, no se detiene por nada. Un espíritu maligno, ¿qué más en lo que leíste, hija? ¿Cuáles son las características del espíritu maligno? Impuros, Son impuros, o sea, que no tienen pureza. ¿Qué más? No tiene miedo. No tienen miedo. desprecian la autoridad del Señor. No les importa lo que es de Dios. Son tercos y atrevidos. Son tercos Le y, hacen más caso. y hacen más caso a su cuerpo. Entonces, ese es un espíritu impuro. Todo esto es el espíritu impuro. Y a veces, a lo mejor nosotros a veces por ignorancia, antes de conocer a Dios, a veces andábamos así. Pero este espíritu, vamos a ir en Marcos, después ¿qué pasó con el espíritu impuro? Este hombre traía este espíritu, ¿qué más pasa? ¿De dónde salió? Lo que sigue. Habla, Señor. No pierdan el Marcos porque vamos a estar yendo y viniendo. Estamos estudiando el capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Creo que hemos leído el versículo 1, vamos en el 2 y 3. Habla, Señor. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas gritando y golpeando con piedras. ¿Dónde vivía él? Entre las tumbas. Entre las tumbas. ¿Qué es una tumba? Donde ya está todo muerto, un lugar desértico. Donde hay puros, bueno, que nos diga la Biblia. Mateo capítulo 23, versículo 27. ¿Qué es un sepulcro? Donde vivía este hombre. Mateo capítulo 23, versículo 27. ¿Qué es un sepulcro? ¿Qué es una tumba? Desgraciadamente, cuando el enemigo te empieza a invadir, empiezas a abrirle una ventana, el propósito de él es terminar completamente contigo. Él no tiene miedo a acabar contigo. Él se lo propone y si tú le permites, lo va a hacer. Vive entre los sepulcros. Según la Biblia y según Cristo, ¿qué es un sepulcro? Mateo capítulo 23, versículo 27. Habla, Señor. How to remove for you, teachers of the law of Pharisees, you hypocrites. You are like whitewashed tombs with look fine on the outside, but are full of bones and decaying corpse on the inside. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Se lo escucha. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad.
Palabra de Dios. Noticia. No le cierres ahí. Eso es donde el demonio se siente a gusto con personas que por fuera se ven muy bonitas, pero por dentro están podridas. El espíritu maligno es a lo que te lleva y no va a parar hasta destrozarte si le permites entrar. Me gusta Mateo 23 porque le da 7 ayes Cristo a las personas, o 7 advertencias o 7 características. Vamos a ver si las podemos leer. Ahí mismo donde leíste, hija, pero el versículo 13, 14 y 15 habla de 3 ayes ahí. 3. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. 7 maldiciones contra los fariseos. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se han convertido, lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Hay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos. ¿Qué vale más, el oro mismo o un templo que hace del oro una cosa sagrada? Versículo 23. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Guías ciegos. Ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Esto es palabra de Dios. Señor Jesús. Son 7 cosas que Cristo recalca y lo pueden notar en la vida actual, hablándole a personas que son como sepulcros blanqueados por fuera. Usted los ve bien, pero por dentro están podridos. Y les habla fuerte y les dice: ustedes van y buscan a un pagano. ¿Cuántas personas vienen a quererlo, llevárselo de la iglesia católica, llevárselo a otra iglesia? Y no, dice Jesús, no solamente te lo llevas, sino que lo haces igual que tú y los dos van al infierno. Porque la única iglesia que Cristo fundó es esta. Por eso se paró de pie. Por eso la iglesia católica le sigue lloviendo. Han quemado 3 iglesias en este año. ¿Usted ha oído algo en las noticias? No ha oído ni lo va a oír. Porque el diablo no le interesa que hablen de la iglesia católica. Pero cuando viole un sacerdote a un niño, todos los canales van a ser de la iglesia, la van a querer tumbar. No pueden. Jesús está de pie. Este ser va contra Jesús, va corriendo contra Jesús. ¿Jesús se asustó? No. Lo mismo tienes que pensar tú. Si tú estás en la presencia de Cristo y perteneces a la iglesia de Cristo, no tienes que tener temor. ¿Cuántos de nuestros hermanos están sufriendo por este inventado COVID? No quieren salir. Quieren estar encerrados. ¿Qué acaso no es más fuerte el que creó todo, el cielo, la tierra y el universo, el que te dice: yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos? Tenemos que poner la fe en Cristo. Pobre de los sepulcros, dice: hay aquellos que todo lo diezman. Me decía un pastor, dijo: ya ve, Cristo está diciendo que lo podemos diezmar. No, pero no está hablando con los cristianos, está hablando con los fariseos. Y usted, si es fariseo, pues qué bueno, usted puede cobrar, pero al cristiano nunca le dijo Cristo que cobrara el diezmo, y sin embargo ustedes roban.
¿Cuántas iglesias roban el diezmo? Todos esos ayes que Cristo hace pasan en la vida actual. Pero en el que estamos enfocando es en el séptimo que dijo, sepulcros blanqueados. Ahí donde el espíritu maligno le gusta vivir, entre ese tipo de gente, entre ese tipo de personas que espiritualmente están muertas. ¿Qué más sigue, Marcos? Después de que sale, sí, dale, al Señor, que tu siervo escuche. Habla, Señor. And lived among the tombs. Nobody could keep him tied with chains anymore. Many times his feet and his hands had been tied, but every time he broke the chains and smashed the irons on his feet. He was too strong for anyone to control him. Palabra de Dios. Ahí donde te quedó en la cadena. Sí. Habla, Señor. No le quiten el dedo porque vamos a estar yendo y viniendo. Sí, habla, Señor. No, 5. Del 5 y 3 al 5. 5, 3. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Palabra de Dios. Sí, Señor Jesús. Márquenle ahí porque vamos a seguir ahorita. Lo encadenaban, pero él tenía una fuerza y un poder. Pues ese poder no se lo había dado Dios. Poner atención. ¿Quién le dio ese poder? Los. Porque hay mucha gente que se sale de la iglesia porque allá con aquel pastor se están curando muchas gentes. Pero ese poder es de Dios. ¿O de dónde viene? Pablo nos dice, analicen los espíritus. Porque el diablo le dio poder y nadie lo podía atar, nadie lo podía controlar. Le ponían cadenas, las reventaba. ¿Por qué? Porque un espíritu, ese espíritu que a veces nos habla y nos dice, el único que lo puede amarrar es Cristo, es la iglesia de Cristo. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 3. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 3. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Vi después a un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda desudir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. Palabra de Dios. ¿Quién lo libera? Solamente porque usted sufre, porque usted está batallando, porque ese diablo usted no lo puede controlar, por su propia cuenta no lo va a lograr, por eso usted sufre. El único que lo controla es Jesús, su santa iglesia, la que está llena de gracia, a la que le habla el Señor, Dios te salve, el Señor te saluda,
llena de gracia. ¿Qué es la gracia? La cobertura, algo que nos cubre así. Usted cuando se bautiza recibe el Espíritu Santo y automáticamente el Espíritu Santo lo mete en el cuerpo de Cristo. Ahí el diablo no lo va a tocar si permanece ahí. Con los sacramentos usted ata a Satanás. Pues el diablo no puede hacer nada. Pero ¿quién lo desata? Nosotros mismos, con nuestras terquedades. No queremos ir a la iglesia, no queremos leer palabra de Dios. En vez de leer la Biblia en la mesa, cuando comemos, estamos a puras mentadas de madre. Maldiciones van, maldiciones vienen. ¿Qué música oyen en tu casa? ¿Cuál es el pan de cada día? Usted mismo lo desata y por eso le va como le va. La única manera de que usted ate a ese espíritu maligno es estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios. Porque el diablo le va a tocar todo lo que es carne, ya lo leímos ahorita en Pedro 2:2. Todo lo que es carne, todo lo sexual. Es que la carne es el débil. No, usted es el débil. ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué? Porque el alcohol más, quieres más. Tiene que aprender a decirle al cuerpo que el que manda es usted, no el cuerpo. ¿Por qué hacemos cosas malas? Mire, Crónicas capítulo 21, versículo del 1 al 3. ¿Por qué hacemos cosas que van en contra de Dios? Libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 3. Y no pierdan a Marcos capítulo 5. Crónicas, capítulo 21, del 1 al 3. Libro de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 3. Es la primera carta del primer libro de Crónicas. Vamos a ver por qué nosotros hacemos cosas en contra de Dios. Habla, Señor. Y Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a hacer el censo de Israel. Dijo pues David a Jod y a los jefes del pueblo: vayan y cuenten a los israelitas desde Barseba a Adán y prepárenme un informe para que yo sepa su número. Respondió Jod a la multiplique, ya ve un pueblo 100 veces más de lo que es. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi Señor? Porque pues pides esto. ¿Por qué acarreas una culpa sobre Israel? Palabra de Dios. Habla, Señor. Satan wanted to bring trouble on the people of Israel. And so he made David take a census of the Israelites. David said to Joab and to the senior army of officers, go and take a census of Israel from Beersheba to Dan. Then come back, that I may know their number. Joab said, may Yahweh multiply the people of 100 times, my Lord King.
Are they not all your servants? Why do you want to do this? Will you bring guilt upon Israel? But the king enforced his order on Job, and Job went away, traveling through the whole country of Israel. Before Palabra de Dios. Satanás le habla al oído al rey David. Rey David, que es el amigo de Dios, el que Dios eligió para rey, y sin embargo también le abrió el oído a Satanás y le hizo hacer un censo. A lo mejor usted no le dice mucho el censo, pero a Dios no le gusta que cuenten su gente. Todos son míos. ¿Por qué los vas a contar? ¿Por qué vas a hacer eso? Dios ya le había prohibido todo esto, no lo puedes hacer. Por eso Joab, que es el jefe de los ejércitos de David, lo recriminó. ¿Por qué estás haciendo esto? Esto es lo único que nos va a acarrear problemas con Dios. Y pasó. Dios mandó una pandemia que les mató una tercera parte del pueblo de Israel por oír al diablo. ¿Quiere ver otra vez? Al rey David, a ese que Dios le prometió: tu hijo va a reinar para toda la vida. Ese rey David que le dijo: a ti no te falta absolutamente nada, cualquier mujer que tú quieras es tuya, siempre y cuando sea virgen. Mire lo que cometió, oyó al diablo. Vamos a buscar a ver si le atinamos. Está en el libro de Samuel, en el capítulo 2 de Samuel, capítulo 11, creo que está. 2 de Samuel 11, a ver si le atinamos primeramente. Versículo 1. Sí, a ver, ¿lo tienes ahí? Sí. ¿Qué A dice? vuelta de año, en la época en que los Esa reyes es. hacen sus actividades. Ok, vamos a ver, un segundo. Sí, sí. Vamos a ver primeramente, ¿lo tienes en inglés? ¿Quién lo tiene en inglés ahí? Ok. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El adulterio de David. A vuelta de año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedaba en Jerusalén. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías el hitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella justamente después que se había purificado de su regla. Palabra de Dios. Vamos a leer. Gloria a ti, Usted lo Señor. puede leer en la casa para que vea las tragedias que le vinieron al rey David por acostarse con una mujer que no le correspondía. Es increíble. ¿Por qué le pasó esto al rey David? Primeramente, él debería estar peleando. Usted debe estar en la iglesia peleando por su familia, por sus hijos, por su esposa, por su matrimonio. Pero él se quedó ahí. Y al quedarte alejado de la guerra, alejado de Dios, el diablo aprovecha todo y le pone esta mujer hermosa, dice la palabra de Dios. Segunda pregunta: ¿dónde estaba la mujer de él? A lo mejor en el gimnasio o en Herbalife, ¿cómo le llaman esa cosa? ¿Dónde estaba la mujer? La mujer debe estar con su marido, pero la mujer no estaba ahí. Entonces, aprovechar el tiempo lo sabe hacer bien el demonio. Como cuando pasó con Adán y Eva. ¿Dónde estaba el hombre? Si usted, ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva empezaron una conversación
y usted empieza a conversar con él, lo va a convencer y lo va a tumbar. Dice, volviendo a Marcos otra vez, dice que se golpeaba con las piedras. ¿Por qué se hacía daño? Porque eso es lo que quiere el demonio. Hundirte hasta que toques fondo. Quiere que te golpees tú mismo. Y agarras piedras, no, en el pensamiento, con el puro pensamiento que él te pone. Hay mucha gente que cae en depresión, mucha gente que se está quitando la vida. Jóvenes, hemos ido a funerales de un joven de 17, 18 años, caray, que abrió la puerta de su casa, puso una cuerda y se colgó porque ya no aguantó. Gente que se está hundiendo en drogadicción, en alcoholismo, y se hacen daños a sí mismos porque terminan solos. Gente que está adulterando y es gozo porque tiene relaciones sexuales, sí, pero ¿cuánto te va a durar ese placer? El diablo te va a cobrar hasta que te hunda y te pegues y te golpees, como lo hacía este hombre. Se golpeaba solo y no va a parar hasta llevarte a que te quites la vida. Otro pecado más, porque está en los mandamientos: no matarás. Poner oído a las cosas que Dios hoy te quiere enseñar o que Dios nos quiere enseñar. No le hagas caso ni le abras las ventanas, porque te va a arruinar. Después del versículo 5 que sigue, en Marcos, habla Señor. Escucha. He was some distance away when he saw Jesus. So he ran and fell on his knees before him and screamed in a loud voice, Jesus, Son of the Most High God, what do you want with me? For God's sake, I beg you, don't punish me. He said this because Jesus was saying, evil spirits come out of this man. Palabra de Dios. Habla, Señor. Que usted lo escuche. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía, no te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, espíritu malo, sal de este hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí partes el hombre, partes el espíritu, el hombre se hinca ante Dios buscando esa misericordia que necesita. Él se da cuenta que ya no puede hacer absolutamente nada por su propia cuenta. Él está al fondo, ya tocó fondo, está viviendo al fondo. La única solución es Cristo y el diablo lo sabe y por eso el diablo habla por ti. Vete a un retiro. Ay, ¿qué voy a ir a ese retiro? ¿Eres tú o es el diablo? ¿Cuántas veces te invitan a leer a esto? Vamos a leer la palabra de Dios antes de comer, antes de cenar. Ah, ya va a empezar. Es el diablo quien contesta. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que si tú empiezas a abrir y escudriñar la palabra de Dios, te va a liberar. Y él no quiere que tú te liberes. Él quiere tenerte para su servicio. Si él sale de tu cuerpo, ¿a dónde va a ir a dar? ¿A dónde? Se queda solo. Por eso él está suplicándole a Cristo que no lo saque. ¿Por qué? Porque sabe bien que su destino es el infierno. Y ahí es donde te quiere llevar a ti y me quiere llevar a mí. Que Dios reprenda y que Dios nos dé fortaleza para seguir peleando. Porque esto es una pelea. Y si tú lo dudas, fíjate en la forma de contestar cuando te enojas. Fíjate en la actitud que tomas. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y después de ahí, ¿qué pasó? Sigue, hija, te quedaste. So Jesus asked him, what is your name? The man answered, my name is Mob,
There were so many of us, and he kept begging Jesus not to send the evil spirits out of that region. Dale ahora hasta el 11. There was a large herd of pigs nearby feeding on a hillside. So the spirits begged Jesus, "Send us to the pigs and let us go into them." Palabra de Dios. Sí, Señor Jesús. Habla, Señor. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas?, contestó, me llamo multitud, porque somos muchos, y rogaban insistentemente a Jesús que no nos echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron, envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el agua. Palabra de Dios. Sí, Señor Jesús. ¿Qué son los cerdos? ¿Tú? Son pigs. Son pigs. Sí. Vamos a ver, pero en la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo capítulo 7, versículo 6. Vamos a ver qué habla de los pigs. Ok. Capítulo 7, versículo 6. Habla de los cerdos, habla de los espíritus inmundos, habla de cómo quiere Él, no te quiere soltar, se quiere quedar contigo para acabar contigo, y cuando ya Dios te libera, Él quiere irse ¿a dónde? Con los cerdos. ¿Por qué con los cerdos? Habla, Señor, que El cerdo escucha. Do not give what is holy to dogs. They will only turn and attack you. Do not throw your pearls in front of pigs. They will only trample them underfoot. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Que tu El siervo cerdo escucha. escucha. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo más sagrado? Las perlas. Es algo rico, es una riqueza, es un tesoro. ¿Cuál es el tesoro de la Santa Iglesia? Todos los sacramentos, toda la misa. Esto que usted tiene aquí, que se llama Palabra de Dios, es lo más sagrado de Dios. Nos dio sus sagradas escrituras para poder aprender de Él. Pero cuando usted va y le predica a una persona, detesta las cosas de Dios. Los cerdos le llama Jesús. No le des las joyas, no le des el tesoro de la iglesia a los cerdos, porque se van a voltear contra ti. ¿Cuántas personas están usando la Biblia que la Iglesia Católica editó por primera vez, que juntó todas las cartas de todos los apóstoles, la editó para nosotros, los que formamos parte de la iglesia? Sin embargo, se la han robado otros que dicen que son iglesias y la usan, como dice Jesús, se voltearon para morderte a ti. Ahora ellos usan las escrituras para decirte cantidad de mentiras, cantidad de mentiras. Si usted cree que es mentira lo que yo digo, vayamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21-22. También Pedro habla de los cerdos, aquellas personas que detestan la palabra de Dios, aquellas personas que prefieren estar en la pereza espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. Son los últimos versículos. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. It would have been much better for them never to have known the way of righteousness
chismes, than to know it and then turn away from the sacred command that was given them. What happens to them shows that the perverse are true. A dog goes back to what it has vomited, and a pig that has been washed goes back to roll in the mud. Amen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que después de haberlo conocido. Apártense del santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho: el perro vuelve a su vómito y la puerta recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Palabra de Dios. No lo quieren. No le des la perra a los cerdos. Y ahí quiere estar Satanás con los cerdos. Esos cerdos que mal usan esta palabra para robar, no solamente económicamente a la gente, robarles el alma para su perdición. Porque el diablo sabe que si estás fuera de la iglesia de Cristo, estás fuera de los sacramentos, de la gracia de Dios, y vas a sufrir. ¿Quiénes son esos cerdos? Ahí mismo lo explica en el versículo 1, del 1 al 3. ¿Quiénes son esos cerdos? Pedro. Ahí está en Pedro, 1 al 3. Versículo 1 del 1 al 3. Sí. Versículo 1. El mismo capítulo, pero versículo del 1 al 3. Okay. Capítulo 2, versículo del 1 al 3. False prophets appear in the past among people, and in the same way false teachers will appear among you. They will bring in destructive, untrue doctrines, and will deny the master who redeemed them, and so they will bring upon themselves sudden destruction. Even so, many will follow their immortal ways, and because of what they do, others will speak evil of the way of truth. Palabra de Dios. Okay. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Que tu Se siervo escucha. Rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. De 1 al 3. Maestros engañosos. Sí, maestros engañosos. Habla, Señor. ¿Quiénes son estos cerdos? Habla, Señor. Se lo escucho. Segunda de Así Pedro. como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Nos inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. Palabra de Dios. Van a venir con novedades. ¿Cuál es la novedad? Antes tenías que irte a confesar con el sacerdote. No. Ahora la novedad es que no tienes que hacer esto. La novedad es que tenías que ir a misa cada domingo. La novedad es que no. Y sacan, la novedad es que tenías que casar por la iglesia. Ahora no tienes que casarte por la iglesia. La novedad era que la única iglesia de Cristo es la iglesia católica. Ahora ya la novedad es que no. Tú te puedes congregar donde tú quieras. Y te van a quitar tu dinero y la gente sigue yendo. ¿Qué pasó con los cerdos en Marcos? ¿Se cayeron a dónde? Léeme el versículo 5 ahí. ¿Qué va a pasar con estos cerdos? Ahí mismo en Pedro, ¿no? Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra
reduciéndolos a cenizas para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Pero en cambio salvó a Lot. Está bien, palabra de Dios. Señor Jesús. Van al precipicio. Todos los pastores son malos, no son todos. Desgraciadamente hay muchos que ya nacieron ahí en esa doctrina y la única doctrina que conocen es esa. Y no quieren abrir el corazón para conocer la verdadera doctrina de Cristo, pero de los que Dios habla son los que se atrevieron a abandonar a su iglesia y ahora están con todo en contra de ella. Con sus malas enseñanzas hacen que muchas almas se pierdan. Vayamos a Marcos para acabar de una vez, ya para cerrar el artículo 20, donde te quedaste, lo lees hasta el final. Estamos en el 12, ¿no? Marcos, capítulo 5, versículo, creo que del 12 en adelante, del 12 al 20 de una vez. So the spirits begged Jesus, "Send us to the pigs and let us go into them." He let them go, and the evil spirits went out of the man and entered the pigs. The whole herd, about 2,000 pigs in all, rushed down the side of the cliff into the lake and was drowned. The man who had been taking care of the pigs ran away and spread the news in the town and among the farms. People went out to see what had happened. And when they came to Jesus, they saw the man who used to have the mob of demons in him. He was sitting there clothed and in his right mind, and they were all afraid. Those who had seen it told the people what had happened to the man with the demons and about the pigs. So they asked Jesus to leave their territory. As Jesus was getting into the boat, the man who had the demons begged him, "Let me go with you." But Jesus would not let him. Instead, he told him, "Go back home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how kind he has been to you." So the man left and went all through the 10 towns, telling what Jesus had done for him, and all who heard it were amazed. Palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Padre, Señor, Dios lo escucha. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las fieras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el agua. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Ponle pausa ahí. ¿Cómo lo llama? Sentado y vestido. Vestido y en su Y en santo juicio. No quiero leer. Bueno, vamos a Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 15 y vamos a ver una persona que también pasó por lo mismo, porque tal vez alguien que nos esté viendo a lo mejor está pasando por lo mismo, pero ¿qué tienes que hacer para hallarte vestido ya en tu santo juicio? ¿Qué es lo que necesitas hacer? Lucas capítulo 15, versículos del 1 al... La oveja perdida. Sí, del 11 al 15. Lucas 15, del 11 al 15. Y luego brincamos al 18. El hijo pródigo. Vamos a ver. Otra persona que también cayó hasta abajo con los cerdos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesús continuó, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y el padre repartió sus bienes entre los 2.
El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se la daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus asalariados. Versículo 21. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La misma persona, lo mismo, el mismo espíritu lo llevó a quererle quitar el dinero a su propio padre y gastárselo entre mujeres, cerveza, alcohol, y cayó hasta abajo con los cerdos. Pero hizo algo bello, recapacitó, se dijo a sí mismo: he pecado, iré con mi padre y le diré: he pecado contra ti. Y para hacer eso se tuvo que levantar primero. Muchas personas desgraciadamente no se levantan y se siguen hundiendo y se siguen hundiendo, se siguen hundiendo. Es tiempo de que te levantes y vayas al Padre y dígale: Señor, he pecado contra ti. Eso se llama confesión, sacramento de confesión. Vaya y dígale cuánto ha pecado. Y luego lo va a vestir el Padre, se llama sacramento de bautismo. Después le pone un anillo, eso es matrimonio entre usted y el Padre. Y si usted está junto con su esposa, cásese con su mujer. Al casarse con su mujer recibe a Cristo y su mujer recibe a Cristo por medio de usted. Sacramento de matrimonio. Maten un cordero. Eso se llama la Santa Eucaristía, sacramento. Hagamos una fiesta. Eso es la Santa Misa. Caramba, ¿de qué maneras quieres que Dios te hable? Levántate. La respuesta para que te levantes de entre esos cerdos solamente es en las Sagradas Escrituras y en la casa de Dios, en la Santa Misa. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 20. Primera de Corintios capítulo 5:15. Primera de Corintios 5:15, y ya con esta silla cerramos, porque ya me enojé. Primera de Corintios capítulo 5, porque yo sé que muchos van a decir: ¿y cómo sabemos qué es de Dios? ¿Cómo sabemos qué tiene que ser la iglesia? ¿Cómo sabemos qué es la confesión? Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 18, ¿no llega? Entonces vayamos a la segunda de Corintios. Si no es negro, es blanco. El diablo no quiere que la halles, pero nosotros lo vamos a hallar. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Sí, esa sí tiene, ¿no? Sí. Esta lectura es la que los hermanos protestantes siempre le dicen a usted. Habla, Señor. Entonces lo escucha. For that same reason, the one who is in Christ is a new creature. For him, the old things have passed away, a new world has come. Dice, perdón, habla, Señor, que tu siervo escucha. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona.
las cosas viejas pasaron, lo que ahora hay es nuevo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Los hermanos le dicen, ya ve, el que está con Cristo, nueva criatura es, usted no tiene. Pero ¿cómo llego a ser una nueva criatura? Porque nomás te leí el versículo 17, pero no te dice el del 18 al 20. Habla, Señor. All this is the work of God, who is Christ reconciled us to himself, and who entrusts to us the ministry of reconciliation. Because in Christ God reconciled the world with himself, no longer taking into account their trespass, and entrusting to us the message of reconciliation. So we present ourselves as ambassadors in the name of Christ, as if God himself makes an appeal to you through us. Let God reconcile you. Palabra de Dios. Habla, Señor. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos puso en paz consigo mismo y nos dio el encargo de poner a todos en paz con Él. Es decir, que en Cristo Dios estaba poniendo al mundo en paz consigo mismo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. ¿Cuál mensaje? Síguele ahí. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que se pongan en paz con Dios. Cristo Palabra de Dios. Ya. Yo creo que más claro ni el agua. La única iglesia que tiene embajadores de Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Y me gusta cuando habla de un sacramento, Dios siempre dice, porque es cosa de Dios. En el versículo 18, es cosa de Dios. Cuando habló de la Eucaristía, es cosa de Dios. ¿Para qué lo dice? Para que no haya duda de lo que la iglesia católica enseña, es cosa de Dios. Ya en Marcos, ya cerramos, dice, se aparece Cristo, se sube a la barca. Pero hay unas personas que no quieren, le piden a Cristo que se vaya, que se aleje, no lo quieren ahí. ¿Quiénes son esas personas? Aquellas personas que saben que si usted empieza a conocer a Dios, se le acaba el negocio, el mundo. Porque una persona alcohólica que conoce a Dios, si todas las cantinas enseñan palabra de Dios, ya no va a haber quien compre alcohol. Ya no va a haber table dance, ya no va a haber todo lo que el mundo te ofrece. Por eso esas personas dicen, aléjate de aquí, lo están corriendo, no lo quieren aquí. Por eso los problemas contra la Iglesia Católica no la quieren. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios en el mundo. Y saben muy bien los gobiernos del mundo entero que si nos enseñaran palabra de Dios desde niños, este mundo no estuviera igual así como está ahorita, pero tampoco ellos tuvieran las bolsas llenas de dinero, porque desgraciadamente viven del ser humano quitándoles todo el dinero en alcohol, en droga. Si no, vea la televisión, puro vender, vender y vender y vender, y usted a comprar y a comprar. Ese es el espíritu que le habla. Analice los espíritus. Jesús sube a la barca y le dice, el hombre lo alcanza y le dice, yo quiero ir contigo. No lo dejó entrar. ¿Por qué? Porque la barca es la iglesia, y en esa iglesia están los sacerdotes y Cristo. Si usted sirve un ministerio, no pase toda la vida en la iglesia. ¿A dónde lo mandó Jesús al hombre? Para atrás con su familia. Vaya a su casa también. Ahí está su ministerio. No desatienda a su esposo, no desatienda a su mujer, no desatienda a sus hijos. A veces queremos
un ministerio y otro ministerio y otro ministerio, pero lo queremos más para soberbia de nosotros que para servir. Agarre un ministerio y ofrézcaselo a Dios, pero no descuide el ministerio principal, que es su hogar. Y haga lo mismo que este muchacho hizo. Predicó por toda la Decápolis, 10 ciudades anduvo este hombre predicando la palabra de Dios. El día de hoy, cuando salga de usted, mande los videos a quien tenga que mandarlos. Estudie palabra de Dios. Hay muchos matrimonios que se están quebrando. Hay muchos hijos que están viviendo con otros padres que no son sus padres, porque el diablo ha logrado hacer esto. Y toca a su familia como toca a mi familia. Oremos por ellos y más que nada, eduquemos a nuestros hijos para que el día de mañana no les vaya a pasar lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Amén. Amén. Ponemos de pie y oramos. Que ya huele a comida, creo. Ay, Santo Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los niños se quedan de. Gracias, Santísimo Padre, por tu infinita misericordia y amor. Gracias, mi Señor, por tu infinita misericordia, por permitirnos estar reunidos nuevamente como familia. Antes de comer nuestros sagrados alimentos, Señor, ¿qué es lo más hermoso que meditar tu santa palabra? Y ahora que nos has permitido, Señor, llegar a más y más personas, te pedimos que siempre, Señor, sea tu voz la que nuestro corazón y boca salga. Señor mío, nuestra mano está pequeñita y el mundo es inmenso y es grande. Mira cuántos matrimonios se están destrozando por el mundo entero, Señor. Mira cuántas personas se están alejando de tu presencia, de tu casa, de tu iglesia, Señor. Señor, toca esos corazones, que donde quiera que estén, Señor, la palabra que tú les has dado, les revergulla en sus corazones, que los haga meditar y que los traiga nuevamente a tu casa, con el único pastor que eres tú, Señor. Santísima Virgen, gracias, Madre mía, porque cuidas y proteges a nuestros hogares. Gracias, Madre, porque no quitas la mirada de nuestros matrimonios, de nuestros hijos. Hoy te pedimos por todos aquellos matrimonios, Señora mía, que necesitan de tu amor y de tu misericordia. Y así como nos has llenado de caridad, de amor y de bendición, te pedimos que los llenes de bendiciones también a ellos. Son nuestros hermanos. Señora mía, te quiero consagrar a todas estas familias y a las familias que nos están oyendo, para que nos cuides y nos protejas. Hoy, Señora mía, Madre mía, te consagro a ti nuestros oídos, nuestras lenguas, nuestros corazones, en una sola palabra todo nuestro ser, Señora mía, ya que somos todo tuyo, Madre de bondad. Cuídanos, protégenos como cosa, como propiedad, como hijos tuyos. Padre Santo, no nos podemos ir sin despedirnos con la oración que tu mismo Hijo nos enseñó cuando los apóstoles le preguntaban: enséñanos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre linda y preciosa, gracias, Madre mía. No nos podemos ir. Nuestras palabras son mínimas en comparación con la del Padre. La misma oración que el Padre te mandó, Señora mía, con su arcángel Gabriel. Dios te salve, Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, por nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a su matrimonio, a sus padres y hermanos. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Más fuerte. Amén. 3 veces. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, y le damos gracias a Dios por los alimentos. Demos gracias por nuestros alimentos. Demos gracias por nuestra amistad. Demos gracias por el bello tiempo para compartir. Demos gracias a nuestro Padre.
Demos gracias al Hijo también. Gracias Espíritu Santo, hoy por siempre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.